Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Y el día de hoy nos reunimos Josué, Topacio y yo. Transa, gente. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Ahora, esta semana, ¿cómo han estado? Es lunes. ¿Están bien hechos? Es lunes, sí. No me gustan los lunes ni ningún día de la semana que tenga que trabajar. No, pues ya rompiste otra vez la ilusión del tiempo. Acuérdate que es viernes. Ah, es que no. Es viernes. De todos modos no me gusta porque tengo que trabajar, o sea. Es igual. Es igual, o sea, así sea sábado. Es que soy yo del pasado hablando. Sí. Ah, ok. Pues sí, hoy venimos con un tema escabroso para empezar el mes que pues es uno de mis favoritos. No sé ustedes qué piensen. Sí, es mi favorito. Sí, también. Octubre, noviembre y diciembre, temporada favorita. Sí. Pues hay más o menos. y menos ahora que vamos a empezar dieta. Para poder llegar a atascarnos en diciembre. Como Dios manda. Comer bien 2 meses y en diciembre... Me atasco y luego ya otra vez lo dejo en enero porque digo, no tengo esta disciplina. Mientras como recalentado. Y hasta el día de la Candelaria te la vas a llevar. No, pues a lo mejor hasta más adelante, pues ¿para qué? ¿Para qué limitarnos? Allá medio año. Sí. Uno va a volver a empezar en octubre. Para el otro octubre. Octubre, noviembre y en diciembre y vuelve a empezar el ciclo. Sí. No. Pues sí, hoy empezamos con los temas terroríficos. Y le puse que el episodio pasado que el octubre terrorífico. Sí. Y vaya que va a ser bastante explícito, así que sí, con discreción. Sí, este disclaimer es un episodio fuerte, así que tal vez tengamos que recurrir a los chistes malos porque está un poquito pesadito. Entonces, turbio. Sí, ahí si están escuchando niños, pues no sé por qué nos escuchan niños, pero igual con discreción. Ajá. El primer tema que vamos a tocar en este octubre terrorífico va a ser sobre los asesinos seriales, específicamente los caníbales. ¿Y por qué elegimos los caníbales? Pues porque ahorita está de moda, ¿no? La serie de Jeffrey Dahmer. Entonces queremos ponerlos un poquito en contexto de qué hay detrás de estos personajes, que en realidad son los verdaderos monstruos que viven en nuestra sociedad. Ajá. Entonces, primero vamos a definir qué es un asesino en serie o un asesino serial. Estos van a ser aquellos individuos que asesinan a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento, se podría decir, entre cada uno de los asesinatos, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior que es pues más fuerte que ellos. Por lo regular tienden a seguir la misma metodología o el famoso modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el mismo agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Los asesinos en serie están específicamente motivados por múltiples factores que pueden ser impulsos psicológicos, sentir esas ansias de poder o bien pueden ser por compulsiones sexuales. Por lo regular, estas personas tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad y muchas veces esto pasa debido a los abusos y la humillación que reciben en la infancia, lo cual lo van a compensar en su, no podemos decirle necesariamente vida adulta, pero sí a lo largo de su vida van a compensar esta humillación a través de los crímenes que les van a otorgar una sensación de potencia, venganza mientras están cometiendo el delito y después. Ahora que sabemos que es un asesino serial, pues vamos a platicarles de 3 monstruos, tienen un modus operandi muy particular y que principalmente pues son conocidos por ser caníbales. El primero del que nos va a platicar va a ser de Albert Fish y ese va a ser Josué. ¿Qué tal, gente? Pues yo les vengo a hablar de nuestro queridísimo amigo. Uy, sí. Muy querido. Muy querido. Hamilton Howard, conocido en el bajo mundo como Albert Fish, nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870. Es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Tiene sus
Tiene su sobrenombre, Varios eso ya apodos. es famosillo el muchacho. Bueno, era. Nita el muchacho también. No, empezó tarde. Ajá. Afirmaba haber abusado sexualmente y asesinado a más de 100 niños y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos de personas adultas. Confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de la niña Grace Booth, condenado y ejecutado. Esto es un pequeño resumen de quién fue Hamilton Howard. Durante su infancia, pues su padre era capitán de un barco de río, pero para 1870 ya se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. Para 1875, que él falleció de un infarto de miocardio, su madre lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Entonces, pues prácticamente se quedó sin papás a muy temprana edad. Allí en su orfanato, en el orfanato donde le tocó estar, fue azotado y golpeado frecuentemente y después de un tiempo descubrió que disfrutaba del dolor físico. Masoquista. Entonces, masoquista, sí. Entre otras cosas. Ay, Dios. Sí. Los golpes estos le provocarían orgasmos frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Pues sí. Que decía, pégame, pero no me dejes. Ajá. Para 1879 su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue ya más capaz de cuidarlo. Sin embargo, pues ya las experiencias vividas que tenía durante su tiempo en el orfanato le afectaron. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882 a la edad de 12 años, con el hijo de un telegrafista unos años mayor. Entonces, precoz el muchacho. Andaba haciendo el colágeno ahí de la gente. Pues la juventud llevó a Fish a prácticas como la urofagia y la coprofagia. Ustedes se preguntarán qué es eso. Pues, feamente es consumir orina y consumir heces fecales. Heces fecales. Tomaba miados y comía caca. En pocas palabras y en resumen. Qué buen menú. Guácala. Bueno, está la orinoterapia, ¿no? Ay, guácala. Pero ya, tomátela como si fuera azúcar. Ay, no. Son 2 cosas. Sí. Hay un güey que se la pone en la cara que por belleza. Sí, pues dicen, pero no sé. No hagan eso, chicos, chicas. Si mi cuerpo ya lo expulsó, ya. Sí, es desecho, ya está afuera, no te lo pongas ni te lo comas ni lo que sea que no tiene propiedades curativas ni nada. Es una farsa. No le hagan caso a la gente. Bueno, a raíz de esto, pues Fish comenzó a visitar baños públicos donde se excitaba con los olores y sonidos. Y también iba a piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos. Y gastaba una buena parte del fin de semana en esas visitas. Bueno, pues al menos tenía que hacer el fin de semana. Se daba su taco de ojo y se moneaba con los olores de los baños. Órale. Bueno, como ya les comentaba, pues su caso, bueno, como les dije, Fish fue un asesino tardío. A sus 60 años mató a un hombre con discapacidad mental llamado Thomas Biden, allá en Delaware. Y más adelante asesinaría a un niño afroamericano en Maryland. Pero la mayor monstruosidad cometida por el hombre gris ocurrió en 1934 cuando asesinó a una niña llamada Grace Booth. No conforme con ello, escribió una carta dirigida a los padres de la menor donde daba detalles de lo que le hizo a la niña. Además de los escabrosos detalles, Fish era amigo de la madre de la víctima. Hasta donde tengo entendido, el padre de la niña, de Grace Booth, era desempleado. A lo mejor me equivoco, no sé, lo leí así muy así nomás. Pero él puso un anuncio donde le ofrecía sus servicios. Entonces Albert Fish lo contactó porque al principio él iba por el niño, uno de los hermanos de Grace Booth. Sí, uno de los hermanos, ajá. Y al final vio a la niña y dije, pues esa está más tiernilla. Sí, es que el niño ya no estaba tan niño. Ya no el niño ya se salía de sus
estándares de... Tenía como unos 18 años. Ujú. Ah, ok. Ya. Entonces ya él era una persona que pues en todo caso sí se podía defender. Ajá. Y luego aparte creo que también escuché que solamente que le dijo, ok, pues sabe que mi amigo también está buscando trabajo. Y dijo, no, sí, mañana vengo por los dos. Ah. Y ya no, ya la hizo ahí de emoción, pero vio a la niña y mejor dijo, Ah, mira. más Vio una indefensa. potencial víctima. Ujú. No sé si quieran que les lea la cartita, porque si está Sí, medio... sí. Si está medio... Datos perturbadores. Ok. Querida señora Butt, en 1894 un amigo mío zarpó como marinero en un barco a vapor llamado el Tacoma. Se trataba del capitán John Davis. Zarparon desde San Francisco con destino a Hong Kong. Una vez llegaron a tierra, mi amigo y otros dos se adelantaron y se emborracharon. Cuando volvieron el barco había desaparecido. En esos momentos había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. El sufrimiento era tan grande que los niños menores de 12 años eran vendidos como comida para evitar que la población muriese de hambre. Un niño o una niña de 14 años no estaba a salvo en la calle. Podías ir a cualquier carnicería y pedir una chuleta, un filete o carne para cocido. Entonces te traían parte del cuerpo desnudo de un niño o niña y tú elegías qué parte querías. El trasero era la parte más dulce y era vendida como una chuleta de ternera al más alto precio. Ay. John estuvo allí tanto tiempo que adquirió gusto por la carne humana. Cuando regresó a Nueva York, secuestró a 2 niños, uno de 7 y uno de 11. Los llevó a su casa, los desnudó, los ató en un armario y quemó todo lo que llevaban. Varias veces al día y en la noche los golpeaba y torturaba para que la carne se ablandara. Primero mató al de 11 años porque tenía el trasero más gordo y por supuesto con más carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada. Fue asado al horno, hervido, freído y cocido. El chico más pequeño fue el siguiente y fue cocinado de la misma manera. En esa época yo vivía en la calle 409. A menudo me decía lo bien que sabía la carne humana, así que decidí probarla. El día 3 de junio de 1928 le cité en la calle 406 y le llevé un tarro con queso y unas frambuesas. Merendamos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. Fue cuando decidí que me la comería. Con el pretexto de llevarla a una fiesta me dijiste que sí. La llevé a una casa vacía en Westchester que había escogido previamente. Cuando llegamos le dije que esperara afuera. Se puso a recoger flores silvestres. Yo me dirigí a escaleras arriba y me desnudé. Sabía que si no, mis ropas se mancharían de su sangre. Cuando todo estuvo listo, la llamé a través de la ventana. Me escondí en el armario hasta que entró a la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar y trató de huir por las escaleras. La atrapé y le dije que la acusaría con su madre. Primero la desnudé. Arañaba, pateaba y mordía. La asfixié hasta matarla, entonces la corté en pequeñas piezas para poder llevar la carne hasta mi habitación. La cociné y me la comí. Su trasero asado al horno era dulce y tierno. Me tomó 9 días comérmela entera. No tuve relaciones sexuales con ella, aunque la verdad lo habría hecho si hubiese querido. Murió virgen. Ay, Dios. Está pesado. Sí, está heavy. Sí. ¿Tienes un dato, un chiste? Sí. Estaba un muchacho y le dice a otro muchacho, oye, hay que alabar a Dios. Y lo lavaron y ya. Está inocente, pero está chido. Ok, ya suavizamos un poco esto. Sí. Continuemos. Ay, es que está pesado. Tengo entendido que esa carta se la mandaron después a la mamá de la niña, ¿no? Sí, lo que pasa es que Ay, no. Albert creo recibía dinero de uno de sus hijos. Entonces Albert lo que hizo fue comprar sobres. Pero los sobres tenían un grabado que pues al momento de llegar al destino de la familia lo pudieron ubicar. Entonces a partir de ese momento fue cuando ya dieron con Albert y pues obviamente pues está feo recibir que oye, ¿y la niña qué pedo? No, pues se fue con mi compa el Albert y
llegó de rato te llega una carta explicándote qué fue lo que pasó. Pues sí, es así como Sí, está bien. Ay, cabrón. Grotesco y horrible. Sí. Y así era como él operaba, porque pues, él buscaba niños de entre 4 a 10 años, más o menos. Y por lo general siempre los buscaba ya sea con problemas mentales o gente afroamericana, que era gente pues, que nadie iba a reclamar nada a reclamar por ellos. o nadie los iba a buscar. Sí, los veía como presas fáciles, ¿no? Sí. Lo único que hacía era pues los buscaba, trataba con ellos, pues era un viejito simpático. Pues un viejito, ¿no? Viejito. Simpático, en las fotos sí se ve con cara así medio... Sí, pero pues, Por eso, gente, no confíen en la gente. Así parezca simpático, no confíen en nadie. Y ya pues él planeaba a dónde llevarlos, o sea, porque habla de llevarlos a lugares solos, Sí. a los que la gente tampoco se acerca. Entonces, pues ya. Así que cuando pasen a un lado de una casa abandonada, pues corran por su vida, ¿verdad? Sí, no se paren ahí. Entonces... A menos de que vayan en grupo, pues todavía. No, pues eso quién sabe. Y eso quién sabe, ¿no? Mientras el grupo no sea así como que cómplice, entonces... No. Igual cuídense todos. Sí. Pues bueno, el juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Griswold comenzó el lunes 11 de marzo de 1935. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Él decía que Juana el apóstol le decía que tú chuleteate canal, yo aquí te hago el paro con Dios. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo la coprofagia, urofilia, pedofilia, sadismo y masoquismo. Era un estuche de monerías. Sí, traía todos. Oye, me acabo de recordar del episodio de Leyendas donde hablan de Albert Fish, que se ponía agujas en el niés. Ay, sí. Sí. Tenía esa costumbre de ponerse agujas ahí donde da vuelta al aire. Para caminar y sentir los piquetillos. Sí, pues como era masoquista, pues le producía placer. Sí, estaba loco. Su hijastra, Mary Nicholas, describió a Fish que la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde el que perdía el que perdía pedía que lo golpeara. Entonces, pues, era así como que, ay, perdí. Ay, perdí, pégame. Ya le agarraron a chingazos ahí entre todos y pues el vato feliz, ¿verdad? Ajá. Ay. El jurado lo encontró cuerdo y culpable, a pesar de todas las cosas que uno pudiera pensar de que ese tipo está muy mal de la cabeza. Yo creo que fue algo como que más en tanto de decir, no, sí está razonando, el vato sabe lo que hace y es bastante consciente de que está haciendo un daño. Está haciendo un daño. Y el juez ordenó su ejecución. Fish llegó a prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la correccional de Sing Sing en Nueva York. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 p.m. y fue declarado muerto 3 minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida. Pues sí era masoquista. Pues sí era masoquista, que dijo. Era lo mero. Una mega avenida aquí. Ahora sí. Y justo antes de que se accionara el interruptor, todavía afirmó, no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre. Ese güey sí que se fue y vino. Ay, no, qué asqueroso. Sí. Es un tipo bastante desagradable. Sí, y eso que solo platicaste uno de los casos. Sí, no, sí está. No ahondamos en el tema. A uno de los niños uno de los segundos casos, un niño que lo torturó hasta que murió. Le cortó la cabeza, extremidades, los echó en una bolsa y creo que los tiró en el río. Él se quedó con el torso y con sus partes nobles. Okay. Sí. Entonces, todo lo demás lo cocinó,
le cocinó su traserillo. Porque era lo que más le gustaba. Era lo Sí. que más le gustaba. Ujú. Dice que lo llenó de zanahoria, papa, todo, calabacín y todo eso. Y que se tardó como 4 días en acabárselo. Y su pilín dijo que le echó tocino, lo envolvió en tocino y se lo aventó y dijo que los testículos no, que porque qué asco. Y viejo mamón. Ok. Sí. La locura de esto es que le dan asco ciertas cosas, pero la caca y la orina no. No, está medio raro el Ok. señor, pero detalles. Sí, detalles. Bueno, pues es que hay que seleccionar su comida, pues a él no le Sí, gustaban los sí. testículos. Sí. Pero la caca sí. Sí. Interesante. Y así, esa fue la bonita y triste historia de nuestro amigo Albert Albert Fish. Fish. Sí, Ay, cabrón. una cosa que yo me acuerdo es que como era pintor de casas a domicilio, pues tenía acceso, ¿no? A los niños y Sí. por eso es que se le atribuyen que violó a muchísimos más niños de los que mató. O sea, mató en realidad pocos en comparación a todos los que... Sí, tuvo pues, acceso. se declaró como homosexual. Bueno, tenía gustos homosexuales. Aún así su mamá le arregló un matrimonio Ah, sí. donde tuvo, creo, 3 hijos. Ujú. Pero pues es eso, de que le consiguieron empleo como pintor. Entonces Ujú. ya tenía así acceso a su menú de víctimas. Sí. Casualmente el tema es caníbales, asesinos seriales caníbales, pero se va a agregar asesinos seriales, caníbales, homosexuales y Come psicópatas. caca y tomameados. No, No, todos. y ay, ¿qué fue lo último que dije? Homosexuales, No, homosexuales y psicópatas. Y psicópatas. No, psicópatas, no, esquizofrénicos. esquizofrénicos, porque sí, Ah. Jeffrey Dahmer también tenía Sí, ahí. tenían ahí las voces que Y le- casualmente, señoras, por favor, si no saben y no tienen la noción de que quieran ser madres, de verdad no les diría que no lo hagan porque pues este tipo de situaciones sí se dan a raíz de una mala crianza. Falta de Estamos atención. viéndolo y en todo lo que Ujú. hemos leído pues es una falta de figura materna o paterna, pero primordialmente el daño proviene cuando la madre es la que se desapega de esa emoción, de ese amor que debería de tener. Ujú. Así que si ven al niño rarito o algo, pues sí pónganle Atención. especial atención Sacrifíquenlo, porque no es Grosero. normal. No lo sacrifiquen, o sea, realmente pasan de ser víctimas a victimarios. Ujú. O sea, a cualquiera, si no hubiésemos tenido el amorzote que tenemos de nuestras madres, probablemente ahí andaríamos haciendo fechorías, no sabemos de qué tipo, pero pues es para reflexionar. Sí, No los tengas mejor. y ya. Exacto, o sea, si no están seguras, sí, no, No la, los tengan. la maternidad tiene que ser tiene que deseada. ser deseada Ujú. y tiene que incluir mucho amor, mucha paciencia, dinero, obviamente, Sobre todo. Sí, tiempo. tiempo. Pero bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente asesino serial caníbal homosexual esquizofrénico. Pobre caca. Ya estamos como Bob Esponja. Y era una lombriz rosa de Alaska. Sí. Casi. Pues es que el patrón se repite, o sea, sin querer fue como que una elección medio al Ajá. azar de los asesinos, porque hay muchísimos más caníbales, Ajá. pero esta elección al azar Resultó parece ser ser muy que- compatibles los ajá, tres. parece ser que no es tan al azar como pensé. Ajá. Bueno, entonces el siguiente es Gilberto Ortega, alias el caníbal de Chihuahua. Es todo. También Ay, nosotros tenemos nuestra también teoría. tenemos. Todo Ese sí no México ha habido no nada. domina el mundo porque no quiere. A ver qué hizo ese tipo. Sí. Este hombre es fue el homicida más buscado en la ciudad de Chihuahua hace unos 10 años más o menos. Órale. Gilberto Ortega nació en el municipio de General Tría, Chihuahua. Ujú. Era un niño solitario al que le gustaba jugar en el campo, lanzar piedras al río y torturar animales. Ujú. Ahí está la tría de McDonald's. Sí. Aguas con eso. Tenía una relación muy tortuosa con su abuelo materno. Este era una de esas personas que abusaba de sus familiares psicológicamente Ujú. y sobre todo de su mamá. La maltrataba de su mamá suya, de Gilberto Ortega, Sí. de su mamá Mi suya. mamá. Mi mamá suya de él. Su mamá suya de él.
la maltrataba y la insultaba y todo. A muy corta edad fue enviado al estado de Washington y se dice que a los 4 años fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus tíos, o por lo menos se dice que fueron 4 de sus familiares de Estados Unidos. Y todo esto pasó desde que él tenía 4 años hasta que tenía 6 años. Durante esa época que estuvo en Estados Unidos, él tenía tendencias violentas, pues hasta cuando discutía con su hermana, era tanta su agresión que intentaba hasta matarla, o sea, era muy... No se muy contenía, agresivo. era violencia hasta el punto de explotar. Sí. En su juventud prefería estar solo, tuvo noviazgos muy cortos, pero también prefería las relaciones homosexuales. En 1987 se casa en Estados Unidos y tiene un hijo. Ahora, para 1990 se regresa a México y se enlista en el ejército del 25 Batallón de Infantería como soldado raso, me parece. Después de estos lo mandan a Michoacán. 3 años después, en el 93, se da de baja y se mete a la Policía Municipal de Belisario Domínguez. Recientemente se ha descubierto o se le ha atribuido que lo que fue su primer asesinato. Aquí los acomodé en orden, pero el primero el primero por el que lo metieron a la cárcel no fue este. Okay. Este se lo acaban de descubrir apenas en el año pasado. Entonces, recientemente se le ha atribuido su primer asesinato, el cual fue una mujer el día 26 de junio del 95. Ella estaba durmiendo en la parte posterior de una camioneta y cuando llegó y pues dijo, mira, ahí hay una mujer sola dormida. ¿Qué dijo? Aprovecho. Papas. Exacto. Su plan original era asaltar un negocio, pero pues se le atravesó la mujer y terminó asesinándola. Siendo soldado, no manches. No, en ese entonces era policía. Eso no lo hace menos. Pues sí. Entonces, este asesinato apenas se le atribuyó en mayo del 2021. O sea, esto es bien O sea, que el reciente. tipo no ha confesado realmente. Le han sacado información poco a poco. Ahorita te voy a decir por qué es que apenas están saliendo ciertos datos. Esta nota salió en el Diario de Juárez y aquí menciona que la investigación que estuvo a cargo de la unidad del sistema tradicional de este homicidio calificado permitieron obtener elementos de prueba que sustentan que posiblemente Gilberto Ortega cometió este crimen en el 95. Esto cuando pretendía asaltar a la gasera que está ubicada en una carretera que va de Chihuahua a Delicias. Ahora, esto fue en el 95. En el 97 se une a la militancia del Partido Acción Nacional. Entonces ya quieren formar parte ahí de la política. Ya quería ser político el güey. Sí, y formó parte de la campaña del político José Mario Rodríguez. Este iba a ser un diputado federal del PAN por el 6º distrito de Chihuahua. Todo esto estaba pasando por ahí de alrededor de junio más o menos. Entonces, el estar en esta campaña le ayudó a acechar a su víctima. En ese entonces decían que era su primera víctima, pero pues ya vimos que no. Este era un niño de los que repartía volantes y tenía 11 años. Este niño, además era de los niños que tienen que trabajar, ¿no? Para sustentar a su familia. Sí, que no entonces, tienen otra opción. Ajá. Él vendía periódicos y chicles y le ofrecieron este trabajito de estar repartiendo la propaganda del partido y pues aceptó, ¿no? Entonces, él se llamaba Jaime Espinosa. Ortega tenía 27 años cuando pasó todo esto. Él se ganó la confianza del niño y lo llevó en su carro, que era un LTD. Lo llevó a las afueras de la ciudad, donde lo asesinó cruelmente. Fue muy brutal este asesinato. Entonces, si recuerdan el episodio de la Inquisición, ¿no? Que hablábamos sobre el potro. Ay, no. ¿Sí se acuerdan cómo era el potro? Ay, no. No, ¿en serio? Entonces pues aquí alarma otra vez de episodio explícito. Lo que hizo fue que al niño lo amarró a un árbol. Entonces sus manos, sus brazos los amarró al árbol y sus tobillos los amarró a la parte a la defensa delantera del carro. Y pues le dio de revés al carro. Hasta que lo
pues Despedazó. lo despedazó, lo desmembró. Todo esto se dieron cuenta pues de que el niño estaba vivo, ¿no? Cuando hizo todo esto, precisamente por el tipo de heridas lesiones que le encontraron, de lesiones. Y ya después de hacer esto, pues juntó el cadáver y lo esparció, Lo armó. lo armó, pero Como si fuera Lego. lo dejó en diferentes lugares. Y ya, se fue, regresó a su trabajo como si nada. Así como si nada hubiera pasado. Un día cualquiera, ¿no? Ujú. Ahora, aquí lo macabro también es que pues empezaron las brigadas de búsqueda del niño, ¿no? Y todo. Y él se anduvo en las brigadas buscando al niño y que no sé qué, y todavía tuvo el descaro de ir con el papá del niño, que era un hombre de 72 años, y decirle, no, lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, todo va a estar bien, y que no sé qué. Ay, es que descaro, qué Ay, no. cinismo. Sí, y también pues ocultó el dolor, más bien el placer que sentía por el dolor que estaba viendo de las personas, más aparte de que le daba también igual placer o regocijo saber que es capaz de burlar a la policía, o sea que nadie, a pesar de que lo interrogaron, no pasó nada, porque él fue el último que vieron con el niño, entonces ya pues era sospechoso, pero pues al momento que lo interrogaron dijeron, no, pues no, yo lo dejé en su casa o no sé, pero no le pudieron culpar de nada de este niño. Su siguiente víctima fue Adán Durán Leos. Él tenía 13 años y esto pasó por ahí de octubre. Este era un vecino suyo y era amigo de su hermano menor. Entonces dijo que un día simplemente se despertó con ganas de matar. Entonces lo invitó a dar un paseo en su camioneta, se lo llevó a un cerro y pues intentó abusar de él, pero el niño pues no se dejó. Entonces lo que él hizo fue que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y después lo arrastró por todo el cerro. Ya para terminar, dándole 4 balazos en la cabeza. Después lo tiró a las faldas del cerro con las manos atadas hacia la espalda. Aquí pues volvieron a empezar otra búsqueda y así, pero él como que ya era consciente de que ya tenía como que un antecedente de que era sospechoso del primer niño, y luego de este niño iba a ser también sospechoso porque es su vecino o era su vecino. Entonces lo que hizo fue escapar. Pero antes de eso le dejó su arma con la que mató al niño a un amigo. Ahí te la encargo, ¿no? Ahí vuelvo en un mes. Me la cuidas. Ahí me la cuidas. Entonces, pues la dejó ahí. Y él se escapa y se va a otros municipios de Chihuahua. Primero estuvo en General Trías, después se fue a Cuauhtémoc y después se fue a Yécora. Y pues sí, como les decía, porque ya era sospechoso y ya tenía una conexión era sospechoso del asesinato de Jaime Espinosa, ya tenía una conexión con Adán Durán, entonces mejor dice, ¿saben qué? Y yo me voy. Pero pues ¿cuál era el modus operandi que tenía este hombre, este monstruo? Pues identificaba a su víctima, que pues por lo regular eran niños de entre 7 y 17 años, que estaban desatendidos o en condición de calle, o sea, el que no le hicieran mucho caso a sus papás. Veía sus horarios y analizaban a qué frecuencia veía a los niños pues en ese crucero, ¿no? Donde los iba a interceptar. Les daba una propina, se ganaba su confianza y después de un tiempo les invitaba a dar una vuelta. Ya cuando los niños accedían y pues los convencía de ir con ellos, se iba a un lugar despoblado y pues ya ahí hacía sus fechorías. Bajaba al menor del auto, lo ataba y pues ya hacía lo que él tuviera que hacer, ¿no? También se dice que ya cuando el niño estaba muerto, se comía algunas de sus partes, como el hígado, el pene, los testículos y las vísceras. Mira, a él sí le gustaban. A él sí le gustaban los testículos. ¿Se los comías en crudo entonces? Fíjate que no encontré si los cocinaba o qué onda. Y pues ya hacía su fechoría y se regresaba a su casa como si nada. Ahora, cuando lo capturan, él relativamente, lo que se sabe fue muy poco tiempo, porque todo pasó en el 97. Empezó en junio con el primero, bueno, fue la mujer que fue en junio, y luego después fue el niño también que fue por ahí de junio a julio, y luego el siguiente niño fue en octubre, y para el 25 de noviembre del 97 lo capturan. Esto fue porque se descuidó. Pues él ya lo tenían identificado, ¿no? Ya lo tenían como sospechoso,
y pues salió a la calle como si nada, y una mujer pues ya había visto su foto en las pesquisas y todo eso, entonces lo denuncia, y dice, no, oigan, aquí yo lo vi, no sé qué, entonces pues ya cuando él regresa a su casa, la policía ya está ahí esperándolo para capturarlo. Pero nada más fue por la desaparición del primer niño, de Jaime Espinosa. Ay, qué menso, o sea, se fue y nadie sospechó que él había sido el del segundo. No manches. Pues hasta ahí no, hasta aquí nada más, o sea, su arresto fue principalmente por el primer niño, pero no, por el segundo todavía no. Ahora, ya estando detenido y en su sentencia ya le dieron la pena conjunta de 75 años por los 2 homicidios. Esto ya fue hasta julio del 98. O sea, ahí ya fue cuando ya le pusieron los 2 asesinatos. Ya cuando estaba recluido, confesó que había desvivido a 40 personas. ¡Bailers! Pero no dijo nada sobre cómo lo hizo, ni dónde encontrar los cuerpos, o sea, no dio nada más dijo él que mató a 40 personas y que eran principalmente niños y que se los comía, pero no dio más. Entonces, él cuando estaba en el Cerezo de San Guillermo, hizo una serie de mapas y dibujos en los que describía dónde estaban los niños y cómo los asesinó. Él los dibujaba a lápiz, pero con las partes donde quería poner que había sangre, pintaba o coloreaba con sangre, pero era su propia sangre, la cual se quitaba así, mordiéndose los dedos, sacaba sangre y ahí coloreaba con sangre. Qué creativo, cositas. Y entonces dice que en cada uno de ellos los psicólogos veían detalles impresionantes sobre la forma en la que destazó los cuerpos. A través de ellos describe el asesinato del primer pequeño y la misma crueldad con la que aplicó a sus siguientes víctimas, que les digo que por lo menos dijo que eran 30, 40. Válgame. Pero solamente fueron comprobados los 2 que les comenté ahorita. Él decía que sus acciones eran impulsadas por su amigo Joel, el mismo que le dijo que tenía que declarar sobre otros asesinatos que había cometido. ¿Quién era Joel? Pues la voz en su cabeza que le decía que matara gente. O sea, como el día que dijo que tenía ganas de matar, que se despertó porque quería matar, pues era porque Joel le dijo. Entonces, también dijo algo muy curioso que pasó con él, es que él dice, porque por ahí del 2000, no me acuerdo si era 2005 o 2015, creo que era 2015, volvió a ver la película del Silencio de los Inocentes. Entonces dijo, yo me acordé que como que lo tenía bloqueado, ¿no? Y cuando volvió a ver la película lo recordó. Dijo, sí, es que yo maté a 30 personas y me las comí porque vi la película del Silencio de los Inocentes y quería recrear lo que pasaba ahí, ¿no? Pero está muy dudoso así. Sí, porque como que trata de justificar algo, ni siquiera sabe. O sea, en todo lo que vi, lo que escuché y todo está así como que nada más lo hizo con que ya dejó de tener atención, entonces, ¿cómo capto atención? Pues voy a decir que hice esto. Pero igual esos otros 30 asesinatos pues, no se le han comprobado. El chiste es de que pues sí es asesino serial porque lleva 3 asesinatos en un lapso corto de tiempo. Él dice que Joel aparece a partir de que lo violaron a él. Entonces, desde ese momento, Joel es el que controla sus impulsos y sus acciones. También hubo un caso así de el que está inspirado en la película de Fragmentado, que se supone que cada una de sus personalidades nacía a partir de un evento traumático que él tenía. A partir del trauma que... Por eso es que tenía tantas. Y por él que explica más o menos lo mismo, que Joel aparece a partir de que lo estuvieron violando en Estados Unidos. Él insistió al Ministerio Público que el número de personas a las que había asesinado era mayor y que a 21 les devoró las entrañas simplemente por placer. Esto último se supo dentro del penal. Gilberto dijo que estaría dando a conocer el paradero de los restos de sus otras víctimas de 3 por cada año. ¿Por qué? ¿Por qué así de 3 por año, no? Sí. Porque Joel le dijo. Él le hace todo caso a Joel. Pero en realidad no se sabe si de verdad ha estado revelando estos datos, ¿no? O si solamente era como para tener más atención o qué, ¿no? O sea, tampoco sí, porque generalmente pues quieren tener la atención de todos los medios
como Ujú. sintiéndose superiores en inteligencia al resto. Sí. Y él pues ahorita sigue vivo, sigue encarcelado. Otros de los datos extra que tenía es que él necesita estar medicado todo el tiempo. Cada que deja su medicación de la esquizofrenia, empieza a tener alucinaciones y además de ver, o sea, puede tocar, empieza a tener alucinaciones táctiles. Y también no hay arrepentimiento en lo absoluto. Dice que si estuviera fuera lo volvería a hacer. Sí, no hay. Ujú. Se anula ese Y sentimiento. es cuando digo que las penas esas de cadena perpetua no son suficientes. No. Yo sí digo que Pena de muerte. pena de muerte El- a ese tipo de gente. Es que solamente si estuviera comprobadísimo Ajá. el caso, porque te imaginas con Sí, el se sistema llevan que emociones. tenemos. Ajá, con, Sí, no, sí, o sea. Pues, con los ya, geniales que son en su jale, pues. Ujú, ¿cuántos inocentes no estarían Ajá. ahí? Sí. Y sí, o sea, esta persona pues... Pues no. como dijo Badía, la mejor manera, así como que con el monóxido de carbono, ya mijito, te dormiste, ya ni cuenta te diste que te moriste. Pues sí. Sale más barato, pienso yo. Ay, se quedó dormido. Ujú. Entonces sé. nos van a decir que gastaron como $3 millones en matar Esa a es ese la güey, corrupción, así. o sea. Sí, no, sí, también. Los precios del gobierno Sí, son no, eso como ya es 100 otro. veces el precio real de un producto, ¿no? Pues sí, básicamente, esta es la historia del caníbal de Chihuahua. Pues, Ese sí no me la sabía, es un Yo caníbal, tampoco. es un caníbal medio pitero, así como que, bueno, pues mataba a 2, así, bueno, 3. Ujú. Pero pues ya, nomás fue todo lo que hizo, o sea, y luego... Ay, tú querías otra Sí, versión. pues nomás que dijera, pues que los 3 por año y se comprobaran que eran los 3. Ujú. Pero pues no, hasta ahorita no ha habido noticias sobre él, más que esta del 2021. Entonces, quién sabe si este dato de esta mujer haya sido uno de esos que reveló, no Ajá. sé. Probablemente. A ver si era de él. Pues, Ujú. Ah, obviamente no. no, acabo de recordar un O dato nadie sabe. también de que lo escuché en un podcast, que supuestamente en el periodo que él estuvo ahí operando en ese Ujú. lugar de Chihuahua, hubo muchas desapariciones de niños. Pues entonces sí. Sí, o sea. Como que podría Mucha ser, coincidencia, pero ¿no? como que Están quién entre sabe. sí que no. Ajá. Pero pues también Chihuahua, aquí hay desapariciones de niños y mujeres todo el Ajá. tiempo, es lo triste, ¿no? Sí, está cabrón que sea así como que normalizado, ¿no? Ay, sí, está bien gacho. Se queda, pues es que acá, o sea, y ya hasta lo presumen, o sea, como por. Está bien gacho. ¿Qué pedo? Ya ni te sorprendes ni nada. No, o sea, está bien gacho porque nos desensibiliza a todos. Y pues ahora vamos al último, al que por el que se hizo este episodio, pues. Ajá, por el que trae todo el desmadre ahorita con Netflix. Sí. Vamos a hablar ahorita de Jeffrey Dahmer y no intento romantizarlo, pero sí intento ver el lado de lo que fue su parte humana cuando fue un niño y cómo a veces los adultos podemos desmadrar tanto a una persona. Ay, sí. Creo que ese es el punto que queremos poner aquí sobre la mesa de que si vas a ser padre o madre de familia, tengas en cuenta que tienes que cuidar también la salud mental de tu hijo. O sea, cuando lo veas rarito, no digas que es normal, porque no es. O sea, alguien raro es porque está pasando probablemente algún problema que tú te ciegas a no ver Ujú. por miedo o no sé por qué. Generalmente la reacción es rechazo a eso y negarte, Ujú. cuando no debería de ser así. Es el simple ego de los papás. ¿no? Ajá, es el ego de, También. no, fallé como No, padre, mi- pues mi- sí mi se hijo falla. Está bien, mi hijo está bien. Él no- Estás Mejor en con- lugar de pensar así, ponte manos a la obra, actúa. Sí. O le estás cuestionando mi educación. Sí, la cuestiono. Sí. Bueno, vamos a empezar. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Es Tauro. Bueno, era Tauro. Es conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años del 78 y el 91. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron necrofilia, canibalismo y preservación de partes del cuerpo, ya sea el esqueleto total o parcial, que fueron los cráneos, que posteriormente vamos a decir de lo que se encontró. Ok.
Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, químico de profesión, y Joyce Annette Flynn, instructora de teletipos. Se presume que su madre tomaba antidepresivos durante el embarazo, entre otros medicamentos como fueron hormonas y pues eran como 27 pastillas según lo que comenta el esposo, bueno, el papá de Dahmer en ese entonces, que la mujer se tomaba 27 pastillas diarias estando embarazada. Ella padecía trastornos mentales, evidentemente. Estuvo en un hospital psiquiátrico y pues durante el matrimonio de estas dos personas, pues discusiones constantes, agresiones, todo y pues todo eso visto desde los ojos del pequeño Dahmer, ¿verdad? Y también se cuenta testimonio del padre de Dahmer que la mujer nunca quiso tocar a Jeffrey. Era así de que solo lo tocaba para cambiarle el pañal, pero así como que tenía miedo a que los gérmenes lo mataran y totalmente desapegada de él. O sea, siempre lo hizo a un lado, lo ninguneó, como quien dice. O sea, toda su vida. Porque luego he visto podcasts donde dicen que tuvo una infancia feliz. Pues no es cierto. No. Estuvo de la verga su infancia. Y pues pero su padre... dentro de lo... O sea, que no recibió tanto abuso, ¿no? O sea, no recibió... O sea, aquí lo que se defiende es que no recibió abuso físico, o sea, violaciones y demás. Pero sí hubo una parte donde básicamente, ¿no? lo bloquearon, pudiera decirse así. Como si no estuviera. ¿No? Lo marginaron. Sí. O sea, la madre básicamente no tuvo un apego ahí. No lo peló. Y pues debido al trabajo de su padre, que era químico, pues se tenían que mudar constantemente. En 1967 la familia se estableció en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Aquí pues cuenta cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y abría para ver qué había dentro. Chale, eso me suena a mí, pero esa es otra historia. Sí me gustaba hacer eso. Todavía es cirugía, ¿no? Pues soy veterinaria, ¿verdad? Pues, por algo ha de ser. Bueno, tenía en formol varios tipos de insectos, también comentan. Y Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido. Ay, santo Dios. Bueno, aunque realizaba algunas actividades en el instituto, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, o sea, aquí su servidora, ¿verdad? También. Extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Ahí sí ya no. Aquí lo que no me peleo con él, dice. Aquí lo que mencionan con el problema de alcohol es que surgió, eso lo dice él en una entrevista, surgió por el hecho de querer reprimir su naturaleza de esas fantasías que tenía desde pequeño, con asesinar, con la necrofilia. Y se refugió en el alcohol para tratar de reprimir ese impulso que evidentemente era más fuerte que él. Antes de cumplir los 18 años, su padre se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad en el año de 1978, ingresando en la Universidad de Ohio, pero debido a sus problemas con el alcohol, abandonó en el siguiente semestre, como ya vimos en la serie, ¿verdad? En 1979 entró al ejército, siendo enviado a Alemania, donde permaneció pocos años, hasta que fue dado de baja en 1981 debido a su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. El 25 de septiembre de 1978... Sí, lo ibas a decir, ¿verdad? Yo también me voy en Ohio, me voy a regresar. Buen chiste. Bueno, el 25 de septiembre del 78, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo, obviamente el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979 Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses, porque pinche sistema culero que se tiene, ¿verdad? Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre los años del 79 y 91. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Alice. Y su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio.
La segunda fue en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Bueno, vamos a hablar de lo que fue su primera víctima, que fue Steve Hicks, un chico de 18 años que iba a un concierto de rock. Y Dahmer lo recogió, ahí lo vio en la carretera y que dijo, no, pues se me antoja, ¿no? Pues está pidiendo ride, lo recojo aquí. Y pues el chavo, pues al verlo como una persona normal, no iba a pensar algo malo. Pues está pidiendo que lo recojan. Ajá, está pidiendo que lo recojan, Pues no es así como que, pues vamos, y lo ve joven, pues vamos los dos al concierto, ¿no? Dahmer estaba recién graduado de la escuela secundaria y había fantaseado durante mucho tiempo con abusar sexualmente a hombres, pero afirmó que no tenía la intención de matar a Hicks. Lo que dice Dahmer es que de un momento a otro todo fueron gritos y de pronto pues asesinó al chico golpeándolo con una barra, luego lo estranguló, lo desmembró y según asegura Dahmer que este primer asesinato no fue planeado. Simplemente pues le llamó la atención al chico y todo se convirtió en lo que ya conocemos, ¿verdad? Sí. Su modus operandi. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas por sedantes, ya que aseguraba que nunca quiso que sufrieran. Sin embargo, su primera víctima, como ya vimos, fue apaleada y estrangulada, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte. Con Ernest Miller, su víctima del año del 91, murió por una combinación de shock y pérdida de sangre, es decir, shock hipovolémico debido al corte en la arteria carótida. A 4 de sus víctimas del año de 1991 se le practicaron agujeros en el cráneo. Esto pues es aquí donde quiso empezar a hacer sus zombies. Bueno, a los cuales Dahmer les inyectó ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos frontales. Esto, como dijo él, en un intento de inducir un estado permanente sumiso e irresistible. Él quería fabricar zombies. Según lo que él dice es que quería que alguien estuviera dispuesto totalmente a lo que él le pidiera que hicieran, pero nunca, según en su, que digamos, moral, él nunca pretendía hacerles daño ni que sufrieran, pero pues evidentemente se pasó de lanza. Sí. Era más fácil la hipnosis. Ajá. Y pues evidentemente estos experimentos terminaron en la muerte de la víctima. Su captura se dio el 22 de julio de 1991 por Tracy Edwards, su última víctima, quien consiguió escapar esposado. La policía por fin lo vio y esta vez sí decidieron investigar. Claro, porque no le habían hecho caso a nadie, ¿verdad? Sí. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. En este caso se dice que Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Lo que encontraron fue, aquí ya empiezan los datos perturbadores, no sé si quieras lanzar un chiste malo antes de esto. ¿Por qué sacaron al perro del circo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se metió. Ok, comencemos. Lo que se encontró fue una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara había 5 cráneos, cuchillos, sierras, martillos y fotos detalladas del proceso de desmembramiento de cuerpos humanos. En un cajón, un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambo de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Ok, pues eso es lo que encontraron y evidentemente pues fue arrestado, ¿verdad? Aquí lo que los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. Evidentemente eran muchas. El jurado lo declaró culpable y finalmente fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, que es una equivalencia de 900 años. Fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressier. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizara su conducta.
evidentemente sí estaba muy Ujú. mal. Ujú. Y aunque le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en el Portage, Wisconsin. Irónicamente acabaron con su vida como él acabó con la vida de su primer víctima. Ujú. Exactamente. Aquí lo que creemos, bueno, la motivación de Dahmer es que admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas y señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos a quienes consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Esto pues sabemos que deriva a que totalmente fue aislado, o sea, y él de alguna manera enferma y retorcida pues buscaba la tener esa herida de- compañía, ese, ¿cómo podemos llamarle? Es que no es amor. Pues es que- pertenecer Apego. a alguien, ese apego. Sí, por la herida de abandono que tenía de Exacto. su infancia, pues buscaba Buscaba Un eso, pero de una refugio. manera muy retorcida. Ujú. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos y los mataba y los conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Además, Dahmer insistió en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus últimas víctimas, todas sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un tipo determinado de cuerpo. Tenía Es su decir, le tipo. gustaba cierto tipo, Ujú. tenía su tipo, o sea, independientemente del color que tuvieran, él se fijaba en el torso, que era su parte, Ujú. pues lo que lo excitaba. Sí, porque cabe mencionar que la mayoría de sus víctimas eran personas de Ajá, raza eran negra. personas de raza negra, pero pues todas pues atléticas, Ujú. tenían el mismo perfil de forma de cuerpo. Sí. Y pues básicamente ese fue nuestro Jeffrey Dahmer, que estaba bien mal y que pasaron por alto todos los problemas mentales que ya tenía y que nunca se les puso atención. Todas las señales de alarma. Todas las que señales dio. de alarma las dio y nadie le puso el mínimo atención. Ujú. O sea, nada. Fue así como que, no pasa nada. No, sí pasa. Sí, sí pasa nada. Y de que pasó dice Pati. a lo grande, o sea, este güey se fue a lo grande. Ujú. Ahí lo distinto que pudiera decirse que hizo con respecto a los otros asesinos es que él declaró todo, él confesó todo. Ujú. O sea, desde el primer momento en que lo atraparon comenzó a decir todo, cómo fue su primer víctima, qué le hizo, o sea, absolutamente todo. Ujú. Y ahora sí todavía tuvo el descaro de declararse inocente, ¿no? Ajá. Yo supongo que eso de que se declaró inocente tal vez fue por su abogado que le haya dicho, Sí. no, pues di esto. Sí, que Para no fuiste que lo, Ajá. que lo declararan Para declarar insano, loco, exactamente. insano, y que lo mandaran a un hospital y no Ujú. a la cárcel. Sí, pienso que más bien fue parte de la defensa. Luego le hallaron fotos así con los cadáveres. Ajá. haciéndole de tonto, así. No. Sí, también lo que se cuenta es que en la cárcel pues tenía la reputación de que ya a todo el mundo le caían los huevos porque hacía bromas con respecto de una pierna y se lo llenaba de catsup y decía que era una de sus víctimas, ¿no? Ujú. Y pues eso fue lo que encendió el enojo de quien lo asesinó. Pues, eso era lo que iba a preguntar. Ujú. Pues lo mataron a golpes en la prisión. Sí, Digo, fue algo por de eso. haber hecho. Sí, y se dice también que pues fue así como que los mismos policías así como que dejaron a ese güey que también estaba esquizofrénico, así como que mátalo, ahí te dejamos, ¿no? Ujú. Este tipo de Christopher también mató a otra persona, pero primero fue directo a Jeffrey Dahmer y pues lo mató, como dijimos, con golpes contundentes repetidos en la cabeza. Sí. Para terminar la parte de Jeffrey Dahmer, tengo un chiste. Muy, Cuéntalo. muy de Jeffrey. Buenos días, hablo a la línea de atención a alcohólicos. Sí, dígame. Oiga, ¿cómo se prepara una margarita? Ok. Vamos a hablar aquí como que una especie de resumen de lo que fue un estudio. Esto se llama, por sufrimiento emocional intenso, el cerebro del psicópata se altera en la etapa infantil.
Su maduración acelerada, bloquea la gestión de emociones. Y vamos a leer esto, es bastante interesante. Aquí lo que dicen, vamos a citarlo. Las resonancias magnéticas de los cerebros de personas con trastorno de la personalidad antisocial, los llamados psicópatas o sociópatas, muestran diferencias con los cerebros de la población en general. Diferencias que indican que existe una maduración acelerada en algunas zonas que podrían ser fruto de un sufrimiento emocional intenso durante la infancia. Suena a psiquiatría freudiana de principios del siglo XX. Pero ahora hablamos de evidencia científica, apunta el psiquiatra del Park Towley Narcis Cardoner, uno de los autores del estudio publicado en Psychological Medicine, en el que se recoge este hallazgo sobre las diferencias cerebrales de personas psicópatas. Se trata de una revisión de unos 400 artículos científicos de todo el mundo en el que se había utilizado la resonancia magnética para comparar los cerebros de alrededor de 2.000 personas con psicopatía y que estaban en la cárcel. Nos atrevemos a proponer que entre otros muchos factores hay uno, la hipermaduración cerebral, que podría tener su origen en un sufrimiento emocional intenso en la infancia. Esa maduración acelerada que se ve en las resonancias como un exceso de mielinización, demasiada sustancia blanca a la vez que se ve adelgazada la sustancia gris, es una anormalidad que permite no padecer al niño expuesto a ese sufrimiento emocional, le hace más inmune al sufrimiento, pero el efecto secundario es que le vuelve un adulto sin escrúpulos ni remordimiento y le pone en riesgo de delinquir. Resume el neurólogo Jesús Pujol, investigador y director de la unidad de resonancia magnética del Hospital Mar y coordinador del estudio. La parte emocional de nuestro cerebro suele madurar más tarde durante la adolescencia. Al acelerar la maduración, se salta esa parte y hay estructuras del cerebro que no tienen un desarrollo óptimo, explica Cardoner. El hallazgo o la propuesta que se atreven a hacer con los datos analizados no cambia la capacidad que se le supone al psicópata. Distingue perfectamente lo que está bien o mal, lo que es legal o ilegal, que es lo que decíamos con Dahmer. No es una patología, sino una variante, una forma de actuar distinta de la normal, sin tener en cuenta al otro, y es siempre en beneficio propio, aclaran ambos expertos. Este mayor conocimiento de qué diferencias hay entre un grupo de personas psicópatas y población general nos permite pensar en un futuro en el que podamos identificar mejor a estas personas y sobre todo prevenir. El maltrato infantil está presente en muchos de los problemas de salud mental. Es algo que ya observaba Freud y hoy contamos con evidencia. Esa prevención sería probablemente la de mayor impacto en la salud, no solo en la mental de las personas, opina Cardoner. En las resonancias magnéticas se observan diferencias anatómicas, esa sustancia blanca excesiva y también funcionales. Se produce un bloqueo doble que supone una falta de conexión entre pensamiento y emoción en dos direcciones, explica Pujol. Esa alteración afecta al estímulo hacia el pensamiento y del pensamiento a la emoción. Traducido al comportamiento, quienes no tienen esa alteración, cuando ven el sufrimiento en otros, se lo imaginan a sí mismos. Nos ponemos en su lugar de forma automática, ellos no. Ellos meramente no tienen empatía. Básicamente es así como que no sienten, saben diferenciar lo que está bien, lo que está mal, pero no tienen la capacidad de sentir esa empatía. No hay. No es así como que lo veo y sufro, ellos así lo ven y no les causa nada. No pasa nada. Nada. Así que aguas con los chamacos, cuídenlos bien. Sí. También líbrenlos de golpes en la cabeza, ¿verdad? Porque por ahí también va el asunto. Por ahí también va. Y pues en cuestión de canibalismo, probablemente hay gente curiosa de que, ay, sí, ¿a qué sabe la carne, no? ¿A qué sabe Todos la tenemos carne esa humana? idea, ¿a qué sabe? Y pues según declaraciones de varios, entre ellos de Jeffrey Dahmer, que es del que hablé, pues él dice que tenía un sabor a filete miñón. Otros han dicho que sabe a ternera. El caníbal de Rotemburgo dice que sabe a cerdo. Los suyos no encontraron que... No, ese no decía nada sobre qué sabía. Pero Albert Fish dijo que pues, tenía un sabor dulce como de ternero. Ajá. Entonces... Sí, y otro dato que no sé dónde lo escuché, se me hace que de otro podcast, que muchos caníbales están en la idea de que las personas de raza oscura tienen un sabor más dulce con respecto de las de piel blanca, que son saladas.
Pues que piscaban azúcar y esas Ajá, cosas, quién ¿no? sabe, quién sabe a qué se deban, pero hay una diferencia de sabores. Pues que es como celíaco Rubus, o sea, Azúcar, ándale, pues Por llevan algo más lo azúcar en decía. la sangre. Por Algo pues son dulces. Así que si eres moreno, eres dulce. Tatúate para que no seas presa fácil de Ah, sí, que los tatuajes no les gustan, no ¿no? les gustan. Que amargan la piel. Ajá, amargan la piel. Y no sabemos bien los tatuados, entonces. Así Una que rayita tatúense, de chicos. cualquier cosa. Tu jefecita les dice, no te tatúes, mamá, me estoy previniendo de un caníbal. Ponte así un puntito nomás y ya. Me estoy previniendo. lagrimita. Una lagrimita. Y luego, pues para los que quieran curiosear de, yo sí le entraría a la carne de caníbal, pues ahí les va, que no deben de hacer esto. En cuestión de medicina veterinaria hay una afección, no sé si llegaron a escuchar, de la vaca loca. Sí. Pues, Es una encefalopatía espongiforme bovina. Esta se da por un prión. ¿Qué es un prión? Pues una proteína mal plegada. ¿Qué? ¿Qué hace esta? Pues es una proteína que hace. Pues lo que hace es tener la capacidad o comportarse como un agente infeccioso. Como si esto- fuera un virus. Como si fuera un virus. Ujú. Se replica pudiera decir replicar porque no es replicar, sino que las proteínas que son parecidas a esa terminan mal plegadas y ocasiona un daño cerebral. Por eso de ahí el nombre de encefalopatía espongiforme, que es como el daño que produce el Alzheimer. El cerebro queda en forma de esponja. Ajá, queda Por con eso. huecos. Ajá. Por eso se le llama así. Y pues acarrea problemas de demencia, convulsiones, ataxia Ujú. y demás cosas. Sí. Y esto presumiblemente ocurrió por el canibalismo en bovinos. Y dirán, ¿cómo una vaca se va a comer a otra? Pues no pasaba así exactamente, sino que en la industria existieron, se supone que están prohibidas, las harinas de desechos de estos animales, harinas de sangre, harinas de, Ujú. pues hay un molidito de vaca, ¿verdad? Sí. Y se llamaban starter, que era para engordar más rápido al animal. Ujú. Y de ahí empezó a surgir este problema. Debido al canibalismo, surge esta enfermedad, vaca loca, te llegas a comer la carne y también te afecta a ti. Ese canibalismo es entre vacas. O sea, Ajá, vaca sí, comiendo vaca. Vaca comiendo vaca, pero Ok. también afecta al humano porque se vuelve como Sí. un agente infeccioso, que Ujú. al tú comer la carne infectada con la vaca loca, pues tú también te has enfermada y pasa a llamarse Creutzfeldt-Jakob, que es pseudorrabia o ¿cómo se dice? Creutzfeldt-Jakob. Es cuando pasa al ser humano, cuando es zoonosis, que se llama zoonosis al proceso de que una enfermedad pasa de animal a humano. Ujú. Y eso deriva, como dijimos, del canibalismo entre vacas. Hay otro tipo de priones, porque estas enfermedades son por priones y canibalismo, que es el curu. Este se dio en humanos y también fue causada por un prión, como les he dicho, Ujú. y se encuentra en el cerebro. Esto surgió en Nueva Guinea debido a que se hacían prácticas ritualísticas donde se comían el cerebro de sus difuntos como manera de, pues, hacerles un homenaje, un velorio, y pues empezaron con el curu. Ujú. Y tenemos el Creutzfeldt-Jakob, que es otra enfermedad, como les decía, que puede ser esporádica, pero a mí no me huele que sea esporádica. Por ahí creo que también viene del canibalismo entre humanos, pero quizás no hay mucha investigación. Bueno, se dice que hay de varios tipos, que es la esporádica, que no se sabe la razón aparente, simplemente ocurre. La de tipo familiar, que se hereda. La adquirida, que es la que les dije, que es por comer carne contaminada con el prión de la vaca loca. Así que por transfusiones también se da, por trasplantes o instrumentos quirúrgicos contaminados. En sí, lo que es un prión, no hay tratamiento, no hay preventivo, o sea, si ya te dio, ya te vas a morir. No hay Sí, cura, no. absolutamente. O sea, es Es una que proteína. Es una proteína alterada y Ajá. para cambiarla y encontrar la proteína alterada, O sea, no ¿cómo le hay haces? tratamiento. Ujú. Hay tratamientos paliativos para que pues, te vayas con menos dolor, pero te vas a morir. Así que, ¿quieren seguir pensando en comer carne humana? Ah, sí, coma ya para que se mueran. de una Si vez. quieres hacerlo, pues ojalá y no sea delinquiendo. Y si es delinquiendo, pues ojalá y te mueras de alguna de las encefalopatías por 3 priones. veces. Sí. Porque no, pues no es natural esto. No. Yo conocí el caso de Nueva Guinea. Sí era Nueva Guinea, ¿verdad? Sí, el curu. Sí, de esta tribu que precisamente en sus rituales, cuando tenían un muerto, alguien que fallecía, pues parte de sus rituales era comer el cerebro, pero y luego esa persona
se moría por comer el cerebro. Ajá. Y luego se la comían porque se murió. Exacto, y ahí se va haciendo la cadena. Una cadenita, hasta que encontraron que era por esto, ¿no? Que era un prión que estaba en el cerebro, que se alojaba en el cerebro y que pues se lo estaban comiendo, si iba al cerebro se moría. Y ya fue cuando, desconozco si ya dejaron de hacerlo, espero que sí. Se supone que sí. Pero sí, ese caso estaba interesante. Cuando me tocó ver priones, nos tocó ver. Sí, o sea, los priones no tienen cura, ya que es una proteína que simplemente se volvió loca. Me altero. Aquí pues la gente está haciendo sus cochinadas, pues yo también. Sí, de hecho es parte de los que rompen el dogma de la biología molecular. Exacto. Porque pues es ADN, ARN, ajá, y proteína. Y esta no tiene eso. Y esta se queda de proteína. Y haciendo su desmadrito, ajá, a gusto. Es como romper un ciclo, ajá, y está haciendo su desastre. Sí. Así que, ¿siguen con la idea de comer carne humana? No. Yo tengo un último chiste relacionado un chiste malo relacionado ahora a Albert Fish. Uh-huh. Enfermera, oiga, me dijo el doctor que me tomara 3 muestras de orina. Pero solo me tomé 2 porque sabe muy feo. Ok. Ya la tercera sabía feo. Sí. Sí, sin querer los chistes estuvieron ahí como que medio. Sí, ahí salieron. Medio entraron ahí, temáticos. No es mucho, también, pero es trabajo honesto. Sí. Y pues sí, ese fue nuestro primer episodio de este especial de octubre de cosas terroríficas. Spookies que se nos ocurrieron. Sí, y pues sí, los asesinos seriales. Puede ser que en un futuro tengamos más episodios de ellos. Este fue el especial de Sin que haya más, porque hay demasiada sensibilización, pero ese es otro tema. Este fue el primero que sin querer fue de asesinos seriales, caníbales, homosexuales, esquizofrénicos. Toma pipí. No, nomás el tuyo tomaba pipí. Nomás ese era coprófago y... Es que yo quiero que gane. Salven todo. Sí. Y okay, pues este es un comentario muy que a lo mejor pues no va, pero pues se nota como antes las personas al tener reprimida su sexualidad llegaban a extremos que o a sentirse o tener que ocultarse para vivir la sexualidad que ellos querían. Ni para nada estoy diciendo que si eres homosexual vas a ser asesino, o sea, no claro nada que ver. Pero sí que tenían que ocultarse, ¿no? Que no podían mostrar. Aquí era básicamente la represión de estar así, de pensar que era una enfermedad. Sí, porque de que la sociedad lo dictaba así. Varios de los que leí afirmaban de que se odiaban a sí mismos por ser así, y no tanto por matar gente, sino porque les gustaban otras cosas que no era lo normal. ¿Sí? Entonces es normal, es otra preferencia animales, y es ya. normal y ya. Y sí, existen animales. Porque hay gente que dice, ¿cómo en la naturaleza no existe, señora? Observe más. Sí existe. Sí existe. Es muy normal. 2 perros machos y póngase a ver a los delfines, esos cabrones son bien depravados. Sí. O como los peces payaso, ¿no? Que también cambian de sexo. Si no hay hembras, cambian de sexo y ahí. Así que no hay que satanizar algo en cuestiones de preferencias o cómo es una persona. Lo que sí hay es que ponerle atención a los hijos, a los que están mostrando que son retraídos, que algo está pasando. Sí. Y si usted es una persona que agrede y está con hijos y está haciendo eso, pues Dios nos libre de otro psicópata. La verdad, o sea, están creando psicópatas. Sí, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y mucho cuidado. En serio, no se reproduzcan a lo tonto y tengan en cuenta eso, que la salud mental es tan importante como la física. No podemos traer a los niños al mundo y estarlos maltratando y esperar a que salga una persona de bien. Porque quizás no vaya a ser un asesino, pero es el que maltrata a la esposa, a las novias. O la que maltrata al novio, lo acuchilla. O lo va a maltratar a usted. O la que se convierte en asesina de sus hijos. Sí, son tantas las situaciones que detonan en el futuro. Que puede ser lo más mínimo, como insultar. Exacto. Hasta irnos a extremos como el asesinato. Y uno dice, ¿cómo que por un insulto se puso así? No es el insulto, es todo lo que va a estar guardando de años. Todo lo que hay de trasfondo en eso. Sí. Las cosas no suceden solo porque sí, porque luego he escuchado
youtubers que empiezan a hablar, es que de la nada se hizo psicópata. No, siempre hay un porqué. Ujú. Y es como un vasito, ¿no? Que se va Es llenando. un vaso que se va llenando hasta que se entonces, colma y explota y pueden irse creando ahí varios psicópatas en potencia y usted ni en cuenta lo toma. Ujú. Y pues sí, yo les quiero agradecer mucho por acompañarme en este episodio. Gracias. Ya sabes que aquí andamos. Sí, saben que siempre es agradable que regresen aquí a grabar Gracias. Uy. entonces, a ver en qué episodio nos preparamos para este especial de octubre, para ver cuál va a ser el siguiente. Suscríbanse para que nos paguen. Como paréntesis, agradecimiento a todas nuestras madres hermosas, preciosas que nos han hecho unas personas de bien, Ujú. que no llegamos a ese punto, que pude tener ahí parecidos en, pues ejemplo, en disecar animales y cosas así, Ujú. pero gracias al amor de nuestros padres, no me convertí en una loca asesina ahí matando nomás por deporte, ¿verdad? Sí, todos tenemos nuestras Ajá. carencias, pero no La verdad, llegamos a mamá, tanto. qué corazonzote, gracias. Sí, gracias a todas las mamás que nos Ajá. cuidaron y papás. Y papás que estuvieron ahí, que nos Que han no hecho fue- unas personas más o menos decentes, ¿verdad? Que no fueron por cigarros. Que no fueron Sí, por cigarros, o a etcétera. las personas que fungieron como mamá o Ándale, como esa papá y figura, que no esas figuras necesariamente que los llevaron adelante y fungieron como padre o madre, o sea, sin serlo mis realmente. respetos. Sí, porque a veces pues esas personas quieren más, ¿no? Ajá. Que los papás que biológicos. los, ajá, Sí, los papás, pues ya te tuve, ya ni modo, pero ¿y ahora cómo le hago, no? Pero Ajá. la persona que sí, termina especial haciéndose cargo de reconocimiento ti. a todas esas personas que Ujú. se partieron la madre criando buenos hijos. Sí, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes. Te la Entonces sabes. sí, suscríbanse, denle like, pongan su comentario a ver qué tema quieren para ahora, para estos de octubre. Tal vez hagamos una votación o algo así, ahí chequen en el grupo. O a lo mejor no. Y pues a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Heresiarcas del Edén. Esto fue Heresiarcas del Edén, nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.